Muy buenos días, bienvenidos a otra entrega de Calidad de Vida en esta que es la 21ª temporada consecutiva de nuestro programa. Buen día, María, un placer. Buen día, Juan Carlos, pero gracias por estar con nosotros tan temprano un domingo, en este momento que empezó el frío en serio. Sí, realmente, ya tenemos frío instalado y lamentablemente las secuelas de enfermedades respiratorias. Vamos a comenzar esta mañana con el consultorio oftalmológico hablando de las patologías de la visión y después un programa sobre la droga más consumida por los uruguayos, el alcohol y la rehabilitación. Y un testimonio imperdible, absolutamente no muevan el canal, no muevan la tele, un testimonio de alguien que casi pierde todo en la vida, pero se recuperó, se rehabilitó a tiempo y nos va a contar su historia de vida. ¿Y tú, María? Vamos a hablar de lactancia materna, pero de todo lo nuevo que hay, porque parece que es algo natural, sin embargo se puede seguir aprendiendo y se puede amamantar a los hijos hasta los 2 años. ¡Qué desafío, eh! Un desafío para todas las mamás. Entramos entonces con el primer tema esta mañana. Y entramos entonces en el capítulo oftalmológico anunciado en Calidad de Vida. ¿Qué sucede cuando distintos profesionales envían a un paciente con distintas patologías? Ustedes recuerdan que semanas atrás hablamos particularmente de pacientes diabéticos o hipertensos que podían derivar en enfermedades oculares. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tipo de patologías que pueden terminar en complicaciones en la visión. Y vamos a hacer una larga enumeración y para ello hemos invitado a dos distinguidísimas profesionales. A mi derecha, la querida doctora Alicia Martínez de Pacheco, directora de Oftalmovisión, y a su lado la también prestigiosa cirujana oftalmóloga, la doctora Lilian Pigato. Muy buenos días a ambas. Buenos días. Un placer realmente de tenerlas en Calidad de Vida. Alicia, después que Paola y Carla hablaran de la diabetes y de la hipertensión, hablemos de otras patologías. Cuando otros profesionales envían a ustedes, oftalmólogos, para tratar distintas, digamos, situaciones o complicaciones que pueden terminar también, además de la patología madre, de una enfermedad ocular, doctora. En general, no solamente son los oftalmólogos, sino los médicos internistas, los médicos generales, los endocrinólogos, son los que nos envían con un papelito que dice fondo de ojo. El paciente en general queda un poquito desacomodado. ¿Por qué fondo de ojo? Porque en realidad el fondo de ojo se debe realizar siempre en cualquier examen ocular cuando un paciente va a hacerse simplemente un par de ojos, un par de lentes. Hoy vamos a hablar especialmente, como tú decías, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un endocrinólogo nos manda un paciente? Sí. La patología más frecuente es, como tú recién dijiste, es la retinopatía diabética, que ya fue tratada extensamente. Pero hay otras. Por ejemplo, vamos a hablar que en nuestro país no es infrecuente el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. ¿Por qué nos mandan ese paciente? En general, el hipotiroidismo da una infiltración de toda la cavidad donde está el globo ocular. No solamente tiene una infiltración en toda la cavidad orbitaria, sino que también se produce a nivel de los párpados, a nivel de los músculos. Esta patología lo que hace entonces, todo este tejido infiltrado empuja el globo ocular hacia adelante y produce lo que se llama una proptosis ocular. Cuando esto pasa de más o menos 18, 20 milímetros por fuera de lo que es la arcada vascular, la arcada ósea, entonces ya necesita un tratamiento para poder solucionarlo, porque cuando lo envían el endocrinólogo es porque a pesar de haber cumplido con toda su patología
antihipotitiroidea no logra reducir esa proptosis. Entonces hay soluciones que son quirúrgicas que pueden retroceder ese globo ocular hacia atrás cuando pasan de muchos meses y ese paciente no lo recupera. Esa es una de las oportunidades en las cuales realmente la acción del oftalmólogo junto con el endocrinólogo es muy importante. Pero existen otras patologías. Por ejemplo, siempre recuerdo, y se lo cuenta la doctora Pigato, que una paciente hace muchísimos años vino por primera vez al oftalmólogo porque veía borroso, y bueno, todo el mundo la examinaba y no tenía nada. Esa paciente y muchos pacientes de este tipo neurológicos que presentan una disminución de visión, a veces presentan como primera sintomatología una disminución de visión porque tienen un inicio de una atrofia del nervio óptico. Por ejemplo, en el lupus. El lupus eritematoso, que no es una enfermedad en absoluto para nada rara, puede comenzar a verse por una atrofia de papila. Pero ¿qué pasa? Como para ponerse una atrofia de papila, para poder diagnosticarla desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto, Lilian? Hay que verlo una palidez. Esa palidez neurológicamente demora mucho tiempo en aparecer. Por lo tanto, a veces no es tan fácil diagnosticarla si no hacemos un campo visual y si no tenemos presente que en las mujeres más jóvenes, pueden tener como primera causa de una esclerosis múltiple una atrofia de papila. Ese, digamos, para empezar, son dos patologías que son bastante típicas y que el oftalmólogo la tiene de referencia. Muy bien, muchas gracias Alicia. Lilian Pigato también, un placer. Hablemos de otro tipo de patologías, de otros colegas, de otras especialidades. Tenemos muchas. Ya hace pocos días Paola y Carla, colegas de oftalmovisión, mencionaron una infinidad de patologías que podían terminar en graves problemas de la visión. O sea que te escuchamos con mucha atención, Lilian. Sí, hay un capítulo grande que son las enfermedades reumáticas. Y autoinmunes, que en realidad son bastante frecuentes en nuestro país. Son muy frecuentes. Y no solo en la edad adulta, porque tenemos la artritis reumatoidea deformante, que realmente tiene todas esas deformidades con los años de manos y de articulaciones, sino también en los niños tenemos una artritis reumatoidea juvenil idiopática, que se puede manifestar, y muchas veces pediatras e internistas nos mandan para el examen, porque lo que provoca es una inflamación del ojo, que ya hemos tratado otras veces, que se denomina uveitis, que es una inflamación no infecciosa interna del ojo que toma distintas capas y que lo que tiene de importante, además de que puede perder la visión, dar un ojo rojo, doloroso, que es recurrente en el tiempo. Entonces son niños que hacen empujes o adultos que hacen empujes recidivantes, de ojo rojo, de dolor, y que a veces dejan secuelas con los años, además muy importantes, que pueden llevar al destino final común, digo yo, de muchas cosas, que es el glaucoma, que son las cataratas, porque generan sinequias y pegoteos de los distintos sectores del ojo. Y bueno, ese es muchas veces el destino final. Hay muchas otras enfermedades reumáticas no tan frecuentes, como la espondilitis anquilosante, que da todas unas adherencias y endurecimiento de la columna vertebral, con áreas de esclerosis y rigidez que impiden los movimientos. Y bueno, y junto a esas tenemos asociado también todas las enfermedades autoinmunes que a veces comparten síntomas reumáticos también, que se ven un poco más en las mujeres, como el lupus eritematoso, enfermedades que muchas veces cursan no solo con esa uveitis, con un ojo seco muy serio, importante, con déficit visual progresivo, y bueno, y que tenemos que estar atentos a descubrirlas y a diagnosticarlas. El otro día estuvimos hablando justamente de una de las enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple, el Día Mundial, el 25 de mayo, estuvimos hablando justamente de la esclerosis múltiple y la alta prevalencia en las mujeres. En una relación con respecto a los hombres, Lilian, de 3-1. Sí. Y como decía la doctora, a veces el diagnóstico lo hace el oftalmólogo,
porque el primer síntoma muchas veces de la esclerosis es la neuritis. Exacto. Lo dijeron distinguidos neurólogos. El Día Mundial de la Esclerosis, justamente que uno de los primeros síntomas eran oculares. Es exactamente, porque hacemos el diagnóstico de esclerosis en placa cuando tenemos la atrofia de papila, así que esa simbiosis que tiene que existir entre el médico tratante, el médico internista y el oftalmólogo es muy importante. Yo quería agregar una cosa muy importante que dijo la doctora en las enfermedades inmunológicas, que también se ven como el tejido ocular, no hay que olvidarse que es tremendamente rico en la parte vascular. Es muy rico, no solamente la retina, sino también tiene la coroide, tiene un doble mecanismo vascular. Entonces es muy sensible a muchas enfermedades. Las enfermedades inmunodeficientes, que también son muy frecuentes en nuestro país y en el mundo actualmente, tienen entonces una enorme debilidad por tener infecciones que son desde bacterias, hongos, parásitos, y que eso detectamos en el fondo de ojo y que tienen un pronóstico muy severo. Entonces, todos esos pacientes tienen que ser vistos siempre detalladamente y siempre como en un protocolo el fondo de ojo para ver qué está pasando, porque tienen una sensibilidad muy especial. Otra cosa también son los parásitos. En nuestro país, por suerte, no son muy frecuentes, pero por ejemplo, en países como en Colombia, cuando lo vea nuestro oftalmólogo pediatra de nuestra clínica, el doctor Salomón, lo va a ver que es muy frecuente, por ejemplo, la sarcoidosis o las salmonelas, que están muy frecuentes, se ven en el fondo de ojo. Nosotros, por suerte, no lo tenemos. Pero existen otro tipo de enfermedades que sí tenemos, que son las infecciosas. Cuando hablamos mucho del fondo de ojo, el por qué nosotros destacamos tanto el fondo de ojo en las enfermedades, es porque no tenemos que olvidarnos de que el fondo de ojo también, a pesar de tener esa rica vascularización, es donde nosotros podemos ver a todo el organismo. Supongo que las colegas que nos antecedieron deben haber mostrado muy bien de que existen, cuando uno existe con tanto las enfermedades vasculares como pueden ser la retinopatía hipertensiva, la diabetes o las embolias vasculares, que pueden ser de dos tipos grandes, las más frecuentes, las que son la carótida o las que son por esclerosis de las válvulas aórticas. Todas ellas se ven en el globo ocular. ¿Por qué? Porque es el único lugar, Juan Carlos, donde tenemos nosotros la posibilidad de ver cómo está ese árbol vascular. Claro. O sea, no solamente nos sirve en el fondo de ojo para decir si tiene o no tiene esa afección, sino si nos sirve para decir, la tiene, cuál es, y lo más importante, qué seguimiento tiene que tener. Estamos llegando al final, no sé si quedaría, deben quedar muchísimas patologías más, ya lo señalaron vuestras colegas. Un detalle, además de las patologías, hay algo que es importante, ya que hablamos de las enfermedades inmunológicas, hay otro gran capítulo que nos envían muchas veces en consulta para ver la toxicidad de los medicamentos que tratan muchas veces a inmunopatías o otras cosas, ¿no? Entonces hay mucha medicación que hay que vigilar. Por ejemplo, los antiarrítmicos, como en algún momento fue la amiodarona, que no se usa tanto, que es el Atlancil, hoy en día una de las marcas, no debería nombrar marcas, deja depósitos en la córnea. Tenemos medicación que tiene toxicidad en la retina, como la cloroquina, que era un antimalárico, pero que se usa, por ejemplo, para el lupus eritematoso, o la hidroxicloroquina, que la gente la reconoce mucho porque tomo Evoquin, por ejemplo, y me lo están dando por inmunopatías diversas. Y esa gente especialmente debe controlarse cada 6 meses, por ejemplo, porque deja una alteración en la mácula, que puede revertir si se diagnostica a tiempo. Y existen otras toxicidades, para hablar rápidamente. Bueno, por supuesto la cortisona, todos los corticoides y el ACTH, que tienen toxicidad porque pueden generar un glaucoma, y hay una población que está genéticamente predispuesta a hacer picos hipertensivos. Hay distintos grupos de población, pero hay uno que es susceptible a la cortisona y puede hacer un pico hipertensivo, puede generar un glaucoma, y también la cortisona que puede llevar a darnos catarata. Entonces, aquellos pacientes que solo se pueden tratar con cortisona porque hay cosas muy graves, deben ser controlados frecuentemente. Y otros, el tamoxifeno en el cáncer de mama debe ser controlado.
Bueno, hay una cantidad de drogas que no... Pero enumeraste Sí, una cantidad importante de fármacos y de drogas y bueno, lo que decimos siempre que hay que tener cuidado, que los fármacos son maravillosos, los fármacos, digamos, en muchísimos casos curan, en muchísimos casos prolongan la expectativa de vida considerablemente, pero para algunos pacientes, efectos secundarios. Algunos tienen efectos secundarios o contraindicaciones. Entonces, digamos, yo no soy de aquellos que se paran contra la industria farmacéutica. Al contrario, estoy a favor de la industria farmacéutica claramente, digamos, porque mejora nuestra vida, nuestra expectativa y nuestra calidad de vida, ¿no, verdad? Pero hay efectos secundarios. Doctora. Quería agregar algo. También es muy importante ver a aquellos pacientes que han tenido neoplasmas, un cáncer de distinto tipo, ver y estudiar siempre el fondo de ojo, porque como dijimos, que tiene un tramo tan vascularizado el fondo de ojo, puede tener metástasis y hay que verlos con mucha detención. Hay algunos que son mucho más sensibles que otros, pero siempre esos pacientes tienen que ser vistos de fondo de ojo para detectar que tengan o no tengan alguna metástasis que podamos solucionarla con tiempo. Y por último diríamos, y punto final, son todas las enfermedades cerebrovasculares que por supuesto que tienen que tener una alteración, ya que el nervio óptico y el globo ocular forma parte de todo el cerebro. Así que todas aquellas enfermedades vasculares que tienen importancia, el fondo de ojo es absolutamente indispensable. Imprescindible. Estamos llegando al final, el placer de siempre de recibirlas, doctora Alicia Martínez, doctora Lilian Pigato. Hemos aprendido muchísimo y seguramente muchísima de nuestra teleaudiencia habrá tomado buen recaudo el mensaje final de tener cuidado con ciertos fármacos y con los efectos secundarios y con las contraindicaciones. Como dicen muchos, leer la letra chica. Leer la letra chica, que es tan importante. Nosotros estamos llegando al final de este capítulo, nada más, porque ahora viene una brevísima pausa y de inmediato continúa Calidad de Vida. Estar en contacto con los amigos es fundamental para una buena calidad de vida. Por eso con Prepago Total, tus números amigos ya vienen incluidos, porque recargando tu Prepago Total, tenés de amigos a todos los Movistar del país. Si tenés Prepago Total, tenés todo.